Pues a los pies de la Peña de los Enamorados, en el reciente excavación que se está haciendo en la ciudad de Antequera, con uno de los investigadores que lleva este proceso, con David Willey, de la universidad, ¿no?, que está junto a la de Sevilla estudiando. Bueno, después de estas primeras semanas, ¿cómo podemos denominar esta excavación que esté realizando? ¿Estructura megalítica, dolmen, un santuario? ¿Cómo técnicamente podemos decir qué es lo que estáis excavando? Bueno, la forma más fácil de explicarlo es una tumba, porque contiene muertos, huesos de la gente de la época neolítica. Es una estructura un poco raro, porque tiene partes totalmente natural. Estamos en un afloramiento de roca que forma dos lados de un corredor, efectivamente. Pero además hay algunas lajas de piedra a un ángulo recto del afloramiento. Indica a nosotros que hay una posibilidad de una estructura. Después del primer semana hemos sacado mucho del limo que forma en la estructura en los últimos 6.000 años. Efectivamente, encontramos un grupo de enterramientos y otros hallazgos de cerámica, de sílex y otras cosas muy típicos del Neolítico, de la época del Neolítico antiguo. Y es muy importante para nosotros porque es una época antes de las estructuras, lo siento, de Antequera, los dolmen de Menga, el Romeral, etc. A falta que hagan la prueba del radiocarbono, ¿es la que deben de hacer? Sí. ¿Qué prueba es la que van a realizar para fechar? No tenemos suficiente material, ¿sí?, para hacer fechas de radiocarbónico, pero actualmente no tenemos y estamos esperando. Pero se va a realizar, ¿no? Sí. Y ya se sabrá la época, ¿no? Sí. Nuestra hipótesis actualmente es que de los materiales, porque son muy típicas de Neolítico antiguo, eso es una estructura probablemente antes de Menga. Claro, ya nos decía Leonardo García San Juan que se aprovecha lo natural con lo realizado por el hombre que hizo, ¿no?, la civilización que hizo esta estructura, ¿no? Aprovecha un parte, ¿no?, de la peña, ¿no?, con las lajas que hemos visto, ¿no? Sí. Bueno, el protector, la centinela, sí, que es una de las piezas más destacadas, ¿no? No es una escultura del estilo de la Venus del Torcal, ¿no? Claro. Como se vio, ¿no? Sino es más bien una piedra sagrada, ¿no? Podemos decir, como... Parece que sí. Es una piedra, es una forma natural, pero tiene una forma muy interesante. Es casi triangular y es muy blanco. Y hay en otros ejemplos de tumbas de esta época, es conocido que le pone un betil en la entrada de la tumba. No entendemos exactamente la significancia de eso, pero claramente es muy importante de esta gente en una forma ritual. En este caso, la posición del betil parece como un guardia, un centinela, efectivamente, de esta tumba. Entonces, estamos ante una tumba, ¿no?, de hace unos 6.000 años, ¿no? Sí. La palabra dolmen no se debe de emplear, ¿no? Más bien un enterramiento. ¿O? Sí, tiene parte dolménica, parte natural. Y es muy típica de esta época, del Neolítico. Por esta gente son los primeros graneros, dice. Granjeros, sí. Farmers. Cajeros. Esta gente son los primeros granjeros en España, y por ello el ambiente natural tiene un significado enorme. Claro. ¿Qué relación podemos encontrar entre esta tumba y lo que son los dólmenes, el dolmen de Menga, de Vera Romeral? Vale. Porque hay mucho cambio, ¿no?, de la arquitectura, ¿no? Vale, el dolmen de Menga claramente es mucho más grande, necesita mucho más trabajo, probablemente más gente para hacerlo, pero efectivamente tiene, el dolmen de Menga tiene orientación directamente aquí.
Y este tumba es solamente una parte de un complejo arqueológico que tiene muchas diferentes partes. Podríamos decir que esto es un enterramiento y lo que es el Dolmen de Menga es más un santuario como debió de ser también la Peña de los Enamorados, ¿no? Digamos que es un enterramiento de época anterior a Menga, pero que no tiene, que no tiene a lo mejor que no es un templo como Menga, ¿no? Well, es difícil conocer exactamente el Dolmen de Menga, porque no entendemos qué fue los contenidos original allí. Y posiblemente no fue una tumba, es una estructura raro. ¿Y esto está claro que sí es una tumba? Posiblemente, esto claramente es, y entonces la orientación del Menga de aquí, específicamente de la cueva de Matacabras, que tiene pinturas rupestres, es muy interesante para nosotros. Probablemente es en la época de Menga, un poco más tarde de aquí, 3600 más o menos. La gente intenden hacer una referencia de sus antepasados, por ejemplo, sus orígenes o a un sitio que tiene una significancia en su cosmología del paisaje. Se me viene a la mente, es decir, cuando ven la que hoy conocemos Peña de los Enamorados como un santuario, un referente, quizás el Dolmen de Menga es como la respuesta de lo que la población quiere hacer, interrelacionar con la Peña de los Enamorados, un poco. Pues no sabemos que son utilizados al mismo tiempo. Es posible que al tiempo de Menga eso es un santuario y no hay gente aquí viviendo. Claro. Son otro sitio. Ya que me ha dicho lo de gente viviendo, cuando vinimos los primeros días, hablaban lo de el poblado de piedras blancas que podía haber en este sitio. ¿Han podido tener algún detalle más de esas piedras blancas que había? Si son menjires o no, si tiene que ver algo. ¿Puede avanzar algo más de investigación? Pues en la zona, abajo aquí, en este campo, por ejemplo, hay un montón de materiales de la misma época aquí. Tenemos piedras polizadas, tenemos líticos, un poquito de cerámica. Entonces, probablemente hay un asentamiento por aquí, pero la geomorfología aquí es muy, muy complejo, porque estamos al lado de una falla geológica y los depósitos geológicos superficiales son muy, muy activos, cambian muchísimo. Es decir, que poblado debe de haber en algún sitio, pero no han podido, lo que se llamaba como piedras blancas, que puede ser un poblado, no han encontrado... Sí, pero es casi seguro, tenemos un asentamiento por aquí, pero es muy difícil para nosotros localizar justamente dónde está. Claro, si me lo permite, se habló la posibilidad de que esas piedras blancas que dan nombre a esta zona últimamente, ¿no? Claro. El nombre, ¿no? Piedras blancas refiere o algo, han podido, en las excavaciones que están haciendo alrededor de las piedras blancas, ¿son medidas como tal o son piedras que se han podido caer de la peña? Pues nuestra hipótesis inicial hay una posibilidad que la piedra blanca que forma una línea en este campo, posiblemente era menires. Pero después de 3 semanas excavando, es claro que no son. Son piedras que caen de la peña en la época. Lo que no descarta que en otro sitio pueda aparecer algo, ¿no? Vale. ¿No? Pero sí. Sí, no pregunto, ¿no? Encontramos geomorfología muy interesante, pero para nosotros arqueólogos un poco menos. Pero, ¿cómo cuál? ¿Cuál es lo que han encontrado? Bueno, tenemos un grupo de depósitos que forman en tiempo geológico, no en tiempo arqueológico, pero indican que los cambios del subsuelo, por ejemplo, se mueven los artefactos, las piedras, sílex, cerámica, etc., algo de distancia. Y necesitamos hacer más trabajo para entender exactamente los procesos que forman este yacimiento. Como nos dijo su compañero Leonardo García San Juan, que harían falta 5, 10, 15 años para seguir excavando y estudiando, ¿no? Que están en el inicio, ¿no? de algo que llevan conociendo desde... Hay una posibilidad aquí hacer 20 años de trabajo, posiblemente. Si le parece, para concluir, de lo que han encontrado hasta ahora dentro,
podemos llamarlo como cuerpo, es decir, cuántos esqueletos, cuántos cráneos, cuántas personas. Pues es un poco complejo, porque no tenemos individuales articulados. En esta época es raro. Por eso hablan los de los cráneos, ¿no? Cada cráneo debería ser una persona, ¿no? Normalmente tenemos una mezcla de huesos aislados, de partes de un cuerpo articuladas, pero no todos. Aquí tenemos 5 cráneos ahora, 6 hoy, otro hoy, y 2 mandíbulos adicional. Entonces tenemos un mínimo de 8 individuales, pero no estamos totalmente terminados aquí. Claro. Por lo que han visto, es la primera vez que se ha investigado, ¿no? Es decir, que ven que lo que rodea el enterramiento hasta ahora no se había excavado, ¿no? No se había estudiado, ¿no? Antes de esta temporada, no, eso es la primera temporada en esta zona. No, y ahora tocará las piezas que han salido, las custodias, ¿no? La Universidad de Sevilla hasta que se... Vale, ¿no? vale, hasta que se establezca el claro, destino uso, ¿no? Para evitar expoliador o que se la lleven, ¿no? Todo lo que sale para estudiarlo, ¿no? Exactamente. Vamos hasta que se decida su uso, su destino, algo museístico, lo que sea, pero si lo dejas aquí no dura 2 semanas para estudiarlo. Claro, hay un grupo de especialistas en Sevilla, en otras universidades de Andalucía, que va a estudiar todos los cuerpos, los materiales, la cerámica, sílex y además los limos, los sedimentos del depósito para buscar evidencia de medio ambiente en esta época. Semillas, plantas carbonizadas, polen, etcétera, etcétera. La última pregunta que me gustaría hacerle. ¿Qué le ha aportado esta excavación a su amplia trayectoria de investigador sobre algo? How does this amplify my understanding? Pues para mí he trabajado en este paisaje muchos años, casi 20 años en partes, y he entendido inicialmente la importancia de los dólmenes aquí, muy importante. Pero para mí es excavación, levanta más cuestiones que respuestas, es la primera vez, pero es la primera vez he entendido más o menos una idea del origen de este dólmenes, que son excepcionales. No es normal hacer una estructura de este tamaño en una zona de neolítico. Y para mí, por fin, después de 14 años antes de encontrar esos restos, entendemos un poquito de la historia larga de este zona. Que antes de jubilarnos sepamos la respuesta a las cuestiones, ¿no? Posiblemente, pero recuerdo, hay muchos años de trabajo.